Buenas noches, vamos a presentar los resultados del análisis de brechas de la experiencia omnicanal entre Jumbo y Grupo Éxito desde una aproximación de un ejercicio de inteligencia competitiva. Los integrantes somos César, Fabio, Catherine y Como quienes punto de habla, partida, Adriana. Analizamos el entorno en el que actualmente compite Jumbo y se identifican tres cambios relevantes. El primero está asociado al consumidor, el cual ha evolucionado hacia un perfil híbrido que combina distintos canales físicos y digitales, planifica más sus compras y prioriza la conveniencia y la experiencia. En el segundo lugar, en el mercado encontramos un crecimiento sostenido del comercio electrónico, una competencia cada vez más intensa entre hipermercados, formatos de descuento y plataformas digitales. Y en tercer lugar, en el sector, identificamos una acelerada transformación digital mediante el uso de analítica de datos, inteligencia artificial y ecosistemas omnicanales, procesos que determinan hoy capacidades determinantes para mantener la competitividad en el sector. Con base en esto, seleccionamos al grupo Éxito como competidor de referencia por tres razones. El primero es un líder del retail colombiano con una operación de mayor escala y cobertura nacional. El segundo comparte con Jumbo prioridades estratégicas como la transformación digital, la omnicanalidad y el fortalecimiento de la experiencia del cliente. Y eso convierte a Jumbo en un referente adecuado para identificar buenas prácticas, reconocer brechas competitivas y establecer oportunidades de mejora. El análisis realizado evidencia que Jumbo cuenta con importantes fortalezas, pero aún presenta oportunidades de fortalecimiento frente al líder del mercado en algunos aspectos de la integración omnicanal, la transformación digital, el uso de analítica e inteligencia artificial, la logística y la experiencia cliente. Estas brechas pueden afectar su capacidad para diferenciarse en un entorno donde los consumidores son cada vez más digitales y las expectativas del servicio continúan aumentando. A partir de esto, formulamos la pregunta de investigación orientada a identificar cómo Jumbo puede fortalecer su estrategia omnicanal mediante un ejercicio de inteligencia competitiva. En respuesta a esta problemática, definimos un objetivo general orientado a formular un proyecto de inteligencia competitiva que permita comprender las oportunidades y desafíos estratégicos de Jumbo frente al grupo Éxito. Para alcanzarlo se establecen tres objetivos específicos. El primero, recopilar información primaria y secundaria. El segundo, analizar esa información mediante herramientas de diagnóstico estratégico para identificar brechas. Y tercero, construir escenarios que permitan proyectar alternativas de fortalecimiento para la estrategia omnicanal. Para desarrollar el proyecto, seguimos una metodología de inteligencia competitiva complementado con herramientas de análisis estratégico y planeación por escenarios. Iniciamos con la recolección de información. Después se hace un análisis del entorno competitivo, se hizo un análisis estratégico a través de la cadena de valor, se identificaron las variables críticas con las cuales se planean los escenarios y al final pues se formulan algunas recomendaciones estratégicas. el propósito de nuestra propuesta fue analizar la posición competitiva de Jumbo, perteneciente a Cencosud Colombia, frente al Grupo Éxito, que es el líder del retail colombiano, con el fin de identificar oportunidades de mejora que fortalecieran su estrategia de omnicanalidad. Para ello, aplicamos herramientas de inteligencia competitiva, análisis estratégico, planeación por escenarios, los cuales nos permitieron evaluar tanto el entorno competitivo como las capacidades internas de la organización. A partir de este análisis, identificamos las principales brechas relacionadas con la transformación digital, la integración de canales, la gestión de inteligencia de inventarios, la experiencia del cliente y el uso de la analítica y de la inteligencia artificial, formulando así posteriormente estrategias que fueron orientadas a fortalecer la competitividad de Jumbo en un mercado que fuese cada vez más dinámico y Como digital. resultado de esta propuesta, se espera generar valor estratégico para la organización desde diferentes perspectivas. En primer lugar, fortalecer la integración entre los canales físicos y digitales para poder ofrecer una experiencia omnicanal que sea consistente al cliente. En segundo lugar, poder mejorar la capacidad de la toma de decisiones mediante el uso de analítica de datos e inteligencia artificial, ya que nos permite anticipar cambios en el comportamiento del consumidor y asimismo optimizar la gestión del negocio. Y finalmente, la aplicación de la inteligencia competitiva y la planeación por escenarios que contribuye a reducir la incertidumbre, poder identificar riesgos y también las oportunidades de forma anticipada
y esto pues facilitaría la formulación de las estrategias que incrementan la competitividad y asimismo la sostenibilidad de la organización Para el en largo desarrollo del plazo. proyecto se definieron inicialmente las fuentes de información primaria, entendidas como aquella información que es obtenida directamente de los actores involucrados en el problema de investigación. Dentro de estas fuentes se contempló la posibilidad de recopilar información mediante entrevistas, encuestas o consultas a colaboradores, así como a los directivos y a los mismos clientes. Esto con el propósito de conocer la percepción sobre la experiencia omnicanal, los procesos internos y las necesidades claramente del consumidor. Aunque el proyecto se desarrolló principalmente con información secundaria, debido pues obviamente a la disponibilidad y a la confiabilidad de las fuentes públicas, la identificación de las fuentes primarias también permitió establecer una ruta metodológica para futuras investigaciones que puedan profundizar el análisis desde la perspectiva de los usuarios y de El la análisis organización. Se sustentó principalmente en información secundaria proveniente de fuentes confiables y especializadas del sector retail. Se consultó información corporativa tanto del Grupo Éxito como del Grupo Cencosud Colombia para comprender sus estrategias empresariales, las capacidades a nivel omnicanal y los resultados organizacionales. Asimismo, se revisaron estudios sectoriales publicados por FENALCO, por la Cámara de Comercio, y esto nos permitió analizar la evolución del mercado, el crecimiento del comercio electrónico, las tendencias del consumidor colombiano y adicionalmente se utilizaron también estudios de mercado desarrollados por Kantar, informes corporativos y artículos académicos especializados. Esto nos aportó fundamentos teóricos y evidencia para el análisis estratégico y la construcción de los escenarios prospectivos. En conjunto, estas fuentes también nos proporcionaron información que fue muy confiable y fue suficiente también para poder desarrollar el diagnóstico integral y formular recomendaciones estratégicas sustentadas Para en las profundizar en evidencias. nuestro diagnóstico, decidimos aplicar el modelo de la cadena de valor de Porter, pero con un enfoque estrictamente adaptado a la omnicanalidad. Nuestro objetivo no era el análisis genérico, sino identificar qué actividades generan realmente una ventaja competitiva en este ecosistema pues híbrido. Analizamos 5 actividades primarias y una que es de soporte, la que es el desarrollo tecnológico. Es importante mencionar que con el fin de garantizar la objetividad, decidimos excluir infraestructura y recursos humanos, ya que no contamos con datos homogéneos para realizar una comparación justa entre Cencosud y el Grupo Éxito. Lo que encontramos fue algo revelador, ya que la brecha no es necesariamente de capacidad técnica, pues ambos invierten fuertemente en la analítica y lo que es la inteligencia artificial. Mientras Jumbo opera bajo una lógica de sinergias regionales de Cencosud, el grupo de éxito ha logrado una integración tecnológica mucho más capilar y específica para lo que es el mercado colombiano. Este análisis nos permitió aterrizar un diagnóstico de brechas muy claro que se convirtió en el insumo para nuestra fase prospectiva, donde logramos consolidar 10 variables estratégicas que son el corazón de nuestra propuesta, 7 que son internas y 3 que son externas. Dentro de las internas destaca la madurez tecnológica y la integración operativa de los canales, que son los puntos donde Jumbo tiene la oportunidad de cerrar ese gap con el líder. En las externas consideramos factores críticos como el tamaño del mercado y los costos del entorno, especialmente pues, la inflación de alimentos que presiona los márgenes y lo que es la localización geográfica, pues estas variables no fueron elegidas al azar, porque son las que presentaron mayor nivel de incertidumbre pues, y de impacto. Y por lo tanto, las que definirán quién dominará el retail ya de con los estas variables próximos sobre la años. Mesa pasamos a la planeación por escenarios. Aquí quiero pues ser muy enfático en la defensa de nuestro modelo. Como un grupo no buscamos predecir el futuro, sino preparar a la organización para la toma de decisiones que se fundamenten bajo incertidumbre. Utilizamos una lógica cuantitativa donde evaluamos cada variable según su probabilidad de impacto estratégico,
lo cual nos permitió priorizar riesgos y oportunidades para generar tres estados lógicos. El primero, deterioro de capacidades. El segundo, una transición controlada. Y el tercero, una supremacía digital. Este rigor metodológico es lo que nos permite asegurar que las recomendaciones que haremos al final no son reactivas, sino son. Por otro lado, proyectamos tres historias coherentes para Jumbo. En el escenario pesimista, enfrentamos una contratación competitiva, el rezago tecnológico y los hilos operativos que terminan por fracturar la experiencia del cliente ante un aumento de costos. En el escenario moderado, planteamos una consolidación gradual. Aquí la organización logra mejoras parciales en la integración de canales que permiten contener la pérdida de participación en el mercado. Pero realmente nuestra apuesta está en el escenario optimista. La lideración mediante innovación. En este futuro, Jumbo logra una sincronización total de inventarios en tiempo real e integrar la inteligencia artificial en toda la ruta del cliente. Lograr este escenario es lo que permite a Jumbo no solo competir con el éxito, sino posicionarse como un referente de innovación en la región, eliminando cualquier fricción en la comprabilidad. Bueno, en cuanto a nuestras conclusiones del análisis estratégico, la principal y más importante es que la omnicanalidad constituye el principal factor competitivo. ¿Por qué? Porque esta omnicanalidad hace parte de la experiencia del cliente, que es lo que nos permite que nuestro cliente se vuelva un promotor de la marca y no solo se quede, sino que traiga más clientes a nosotros. La segunda es que las variables críticas orientan la toma de decisiones. Son todos estos game changers que nos van a permitir eh, saber a qué debemos prestarle atención, cómo estamos en cuanto a eso, qué nos falta, qué recursos necesitamos y saber cómo están nuestros competidores en esos mismos criterios. Pasando a nuestras conclusiones de la planeación por escenarios, son tres importantes, que son los escenarios nos permiten anticipar los riesgos, facilitar las decisiones estratégicas y reducir la incertidumbre. Esto es básicamente manejo del riesgo, el saber qué está sucediendo, qué puede suceder y cómo me preparo para esos posibles escenarios es lo que me permite tener una posición más cómoda y más holgada en mi clúster de competidores para poder disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos o minimizar ese impacto si se llega a materializar uno de los riesgos. Entonces, en cuanto a nuestras recomendaciones estratégicas, tenemos 5. La primera es consolidar un ecosistema omnicanal totalmente integrado. Esto es vital. La experiencia del cliente debe ser unificada si llega por WhatsApp, si se mete a la página web, si escribe desde la app. Debe ser una sola para que el cliente, la promesa que le hagamos, se le cumpla. La segunda es fortalecer la inteligencia analítica y el uso de inteligencia artificial. Ya tenemos muchos datos que nos da el mismo cliente con sus hábitos de compra, con sus preferencias, con sus búsquedas. Entonces ahora hay que hacer algo con esa información, hay que asegurarnos que con toda la información que tenemos, la experiencia del cliente sea familiar, cercana, sencilla, eficiente. El siguiente es implementar un sistema permanente de inteligencia competitiva, porque como nos hemos dado cuenta en este ejercicio, hay que saber qué tengo, dónde estoy, qué me diferencia y cuál es la distancia que tengo con mis líderes del clúster de competidores y pues qué tengo que hacer, qué recursos necesito, qué debo cambiar, hacia dónde debo apuntar para asegurarme de no quedarme rezagado en el mercado. La cuarta es optimizar la logística omnicanal y la gestión inteligente del abastecimiento, porque pues hay que cumplirle la promesa al cliente. No le puedo decir que le van a llegar 3 leches o 2 huevos y que le llegue algo totalmente diferente. Entonces es vital construir toda esta envergadura de la logística y de cumplir esa promesa que se le está haciendo al cliente. Y como quinto, desarrollar una estrategia integral de fidelización centrada en el cliente. Como lo venimos trabajando, pues lo más importante es que nuestro cliente no solo se quede, sino que sea promotor de la marca para mantenernos y para crecer en el mercado. Para cerrar, queremos dejarlo con esta frase que dice: la inteligencia competitiva no busca predecir el futuro, sino preparar a las organizaciones para construirlo
mediante decisiones estratégicas fundamentadas en información, análisis y prospectiva. Gracias por su tiempo.